Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro seminario Jus Penale, donde vamos a ver lo que es la teoría del delito. Hoy vamos a tener el tema de antijuricidad y causas de justificación, un tema que en verdad tiene muchísimas aristas con respecto a la aplicación de la teoría del delito, además de ver algunos ejemplos que tenemos en los códigos penales, sobre todo una pequeña comparación de lo que es la legítima defensa, cómo lo indica el Código Penal Federal y cómo lo establece el Código Penal para la Ciudad de México. Vamos a ver que sí hay diferencias, pero el conjunto de las causas de justificación, bueno, ¿en qué desemboca? ¿Cuál va a ser el resultado cuando nos encontremos en una de ellas? En un caso en concreto. Y bueno, pues recuerden, para poder entender, para poder estar dentro de lo que es el análisis del sistema penal acusatorio, pues tenemos que tener un pequeño conocimiento, yo digo un poco más conocimiento de lo que se trata en la teoría del delito. Muchísimas gracias por su presencia, soy el maestro Jorge Gómez y bueno, vamos a tener esta clase el día de hoy. Quien guste pertenecer a grupos vampiro, por favor, grupos de WhatsApp muy serios, suban su número telefónico. O en su caso, si quieren copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico para yo enviárselas por esa misma vía. Bueno, vamos a tener nuestra presentación del día de hoy, como siempre, en la cual, pues bueno, vienen los temas que vamos a ver el día de hoy y que, pues en verdad está muy bonita la presentación. Si alguien quiere eh, copia de ella, pues suban su correo electrónico, ¿ok? Bueno, hoy vamos a ver, como ya lo comenté, antijuricidad, causas de justificación. Muy bien. Eh, ya hemos hablado en nuestras conferencias anteriores lo que son los aspectos positivos y los aspectos negativos dentro de la estructura del delito. Ya vimos lo que fue conducta o ausencia de conducta, también ya vimos lo que es tipicidad y atipicidad, y hoy toca antijuricidad y causas de justificación. Entonces vamos a adentrarnos de lo que es esta parte de la antijuricidad, bueno, de qué se trata, un análisis, pues un análisis, eh, vaya, práctico. No nos vamos a meter mucho de fondo en las escuelas, en muchas teorías, que nada más este tema nos llevaría como unos 3 meses para verlas todas, o ver todos los supuestos, y algunas cosas más. Pero vamos a abocarnos dentro de la antijuricidad. Bueno, ¿qué es? La antijuricidad es el juicio del valor objetivo en un análisis jurídico de una conducta o un hecho. Entonces ya nos metemos aquí en lo que es el análisis jurídico, ¿ok? De una conducta o un hecho típico que lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido. Entonces estamos en análisis, conducta o hecho. Tres, lesiona o pone en peligro. Estamos hablando en dos supuestos. Cuando lesiona y cuando se pone en peligro un bien jurídico protegido, y es lo contrario a derecho. Por lo tanto, no basta que el hecho sea típico. No, nada más es eso lo que se debe de analizar. Sino que el hecho sea típico, además se necesita que sea antijurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que sea contrario a la norma penal. Y la norma penal tiene una descripción, ¿no? ¿Cuál es lo que señala la ley? ¿Qué hecho señala la ley que es antijurídico, que es ilícito? Entonces, tenemos que hacer el análisis del hecho que sea típico y además que sea antijurídico. De ahí se desprende lo que debemos de conocer como lo que es que sea antijurídico. Eh, el juicio de valoración que nosotros debemos hacer, pues, obviamente va enfocado a esa conducta, a ese hecho, a ese conjunto de actos que se generan en un hecho, pues es un análisis jurídico que precisamente recae sobre esa conducta desplegada. Esa conducta desplegada obviamente es un hecho de conjunto de acciones, puede ser una persona o acciones que realizó una empresa si estamos hablando de una persona moral. Por tanto, la conducta para que pueda ser considerada delictiva
debe lesionar o poner en peligro un bien jurídico protegido por la norma penal. Entonces entiende que la conducta, además de típica, o sea que la conducta, además de ser típica, debe ser antijurídica. O sea, debe de cumplir con todo lo que menciona la norma dentro de su descripción. Y hablando de todo, ¿no? Ya acabe de recordar que lo que se entiende por elementos objetivos, por elementos eh, subjetivos y los elementos normativos. Entonces, aparte de típica, debe ser antijurídica. Al adecuarse una conducta al tipo penal, es decir, los hechos que contienen diversas acciones, sí comprende dentro de la descripción del tipo penal, se presenta el indicio de la existencia de la antijuricidad y por lo que la conducta debe ser valorada. Entonces, cuando nos encontramos con un hecho para un análisis, ese conjunto de actos, y vemos la descripción del tipo penal, su descripción como tal, pues ahí nos vamos a encontrar con la información, nos vamos a encontrar con los datos, nos vamos a encontrar bueno, la información que contiene esos hechos, pues que va a decir, bueno, esto sí queda, de lo que esto no queda. Entonces, en tanto no esté probada una causa de justificación, entonces la antijuricidad ya se acompaña con su elemento negativo. Entonces, recuerden, tenemos una conducta o hecho, tenemos que ya es una conducta típica y además cumple con una cuestión antijurídica, como señala la norma, señalado en la descripción de la norma, que es antijurídica. También tenemos que analizar si existe o no una causa de justificación, las cuales son varias, y las vamos a ver más adelante. La conducta que se encuadra al tipo escrito por la ley penal resultaría intrascendente para el derecho penal y por lo tanto la antijuricidad no se integraría. Esto a raíz de la existencia de una causa de justificación. No las vamos a mencionar ahorita porque las causas de justificación las voy a tomar a detalle más adelante porque son varias y vamos a ver las características de cada una de ellas, que es lo importante para detectar. Nosotros como abogados defensores tendremos que revisar la adecuación del tipo penal, sí. Tenemos que analizar la conducta y los hechos, sí. Revisar si se adecúan al tipo descrito en la norma penal, también, ¿ok? Todo eso lo tenemos que analizar como abogados defensores, como asesores jurídicos o como ministerios públicos. Pero ¿cuál es un punto medular dentro de esta sección del delito de la antijuricidad como elemento positivo y como elemento negativo, las causas de justificación? Pues que no exista una causa de justificación para estar hablando de un delito. Pero si existe una causa de justificación, estamos ante lo que se conoce como la exclusión del delito. Y bueno, son todo un tema, ¿eh? Todo un tema estas causas de justificación porque hay muchas cuestiones subjetivas ahí que tienen que analizar. Pero ahorita vamos a verlas más adelante. Posterior de confirmar que la conducta es típica, la conducta existe, hay elementos, sujetos, digamos, el sujeto pasivo, el sujeto activo, su calidad, la calidad de cada uno, dependiendo de la descripción de la norma. Hay un objeto, hay un bien jurídico protegido, bueno, la conducta es típica. Y por lo tanto, penalmente prohibida. Podemos seguir adelante y determinar si también contraviene a todo orden jurídico general o si, por el contrario, existe alguna causa que la justifique. Entonces, el análisis va fragmentado. No podemos hablar de una causa de justificación si ni siquiera hemos analizado el hecho. No hemos sabido si es una conducta típica, si es antijurídica. O sea, primero debemos de partir de ahí, ¿no? Una persona saca un arma, le dispara a otra y le privó de la vida. ¿Va? Una conducta típica, está prohibido. O sea, privar de la vida a una persona está prohibido, pero
¿Habrá una causa de justificación? ¿Existirá la posibilidad? Pues bueno, tendremos que analizar todo el conjunto de las conductas, de los hechos, y son varios hechos, para poder determinar. Si no estamos ante una causa de justificación, se da por hecho lo que es la antijuricidad, previo análisis, obviamente, pero en caso de existir una causa de justificación, estaríamos hablando de una exclusión del delito. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque es el camino que nosotros tenemos que seguir como penalistas, siendo defensa, para buscar, bueno, estás ante esa edad, pero una cosa es, tú sabes que sí hay una justificación, sí hay una causa de justificación. Pero hablado no nos sirve de mucho. Tenemos que argumentar el por qué es una causa de justificación, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar en la audiencia de juicio oral o con tus alegatos de clausura, y señoría, ya después de haber desarrollado todo el desahogo de medios de prueba, estamos ante una causa de justificación, por lo cual solicitamos una sentencia absolutoria. Sí, está bien tu idea. No voy a dudar de ti, pero dime por qué. O sea, ¿por qué es una causa de justificación? Ya después de desahogo los medios de prueba. Entonces ahí nosotros tenemos que saber, bueno, si no conocemos una causa de justificación, pues cómo la vamos a plantear en unos argumentos, por ejemplo, en los alegatos de clausura, o en una audiencia de vinculación al proceso, o mencionarla en el estado, en el estadio procesal que estemos. ¿Cómo lo vamos? Entonces, primero vamos a conocer cuáles son esas causas de justificación. ¿Ok? Muy bien. Cuando concluimos el análisis, confirmamos que la conducta es típica y antijurídica. Entonces, ya digamos que pasamos el primer paso y estaremos ante la presencia de un injusto. Esta palabra injusto a mí en lo personal no me termina de convencer, pero bueno, la ponemos. Pero si hay una causa que justifique la conducta típica, ilícita o prohibida, acuérdense, los delitos son de acción o omisión, de hacer o de no hacer. Entonces quedará excluida su antijuricidad y será imposible considerarlo como delito si existe una causa de justificación, dado que solo se concretó el primer elemento, que es la conducta típica, y faltó el segundo, que es la antijuricidad. Y ya no podemos pasar al último, mucho menos al simple hecho de que se cumple un solo aspecto negativo de los elementos del delito, ya no es delito, pues ya no pensamos en la punibilidad, en la culpabilidad, bueno, perdón, en la culpabilidad, y mucho menos en la punibilidad. Entonces, antijuricidad. Debe de haber una conducta típica que obviamente va a existir dentro de un ordenamiento legal que es ilícita o una prohibición. Obviamente ya se cuenta la antijuricidad, conducta, norma, ya estaríamos hablando de que podríamos, de una probable culpabilidad dentro de un delito. Pero está ese elemento negativo, llamado causas de justificación. Y se puede encontrar un asunto así, claro. Y bueno, vamos a ver los supuestos de las causas de justificación. Y están señaladas en el código, ¿no? Una de ellas que nos tomaría, yo creo que un seminario completo de analizarlo totalmente, la legítima defensa, y analizarlo punto por punto. Ya próximamente también hablaremos de ese tema. Muy bien. La conducta de matar, privar de la vida, se conoce homicidio. Objeto. Está descrita en un tipo penal. Pero su antijuricidad depende de su contrariedad con el derecho. Valoración del objeto. Privar de la vida. ¿Por qué lo privó de la vida? Hubo hechos que están asociados, conductas que están asociadas de por qué lo privó de la vida. Bueno, muy bien. Por lo cual, si la conducta prohibida de matar se realizó en legítima defensa,
Entonces estamos ante una conducta típica justificada y el delito desaparece ante una legítima defensa. Por ello se dice lo siguiente: no contiene ninguna valoración legal el que alude a la antijuricidad de la actuación típica. Entonces, hay una conducta típica. Entonces va a existir la conducta típica. Esa ya la tenemos. La antijuricidad, bueno, vaya, es la descripción de tipo legal que se está adecuando en ese momento. Encuentras esa conexión, conducta-norma. Pero tenemos que analizar ahora esa causa de justificación. No obstante, es fácil percibir que la mayoría de las conductas típicas solo en pocas ocasiones estarán amparadas por una causa de justificación. Solo en algunos momentos. No pasa en todos los actos, no pasa en todos los hechos. Se tendría que analizar los hechos. Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a analizar esa antijuricidad. Vamos a ver de un poquito más de fondo, para que nos quede claro cómo está esa relación, conducta, hechos, descripción del tipo penal, cómo se cuentan unidos. Vamos a hablar primero de lo que es el aspecto formal, hablando de antijuricidad. Si la conducta típica y antijurídica es aquella que está prohibida, sino además contraviene a todo el sistema jurídico en su conjunto, entonces podemos sostener que formalmente estamos ante un hijo. ¿Ok? Tenemos la conducta típica y sabemos que es antijurídica. La norma lo establece. Para que nos adentremos entremos en la concepción, con el concepto de antijuricidad, es importante recordar que el orden jurídico está compuesto pues, de diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando de civil, laboral, fiscal, penal, entre otros. Y nosotros, bueno, pues siempre lo he dicho, no me creen algunos abogados, abogadas, dicen por qué somos tan especiales los penalistas, y bueno, no es que seamos especiales, sino es una total realidad, somos todólogos. Debemos saber civil, debemos saber laboral, debemos saber mercantil, debemos saber conocer todas las áreas del derecho, porque en todas las áreas hay una actividad ilícita y no todas las contempla el Código Penal. Es importante que lo tengan, algunas sí las contiene. Un ejemplo, la persona que no, que incumple una obligación alimentaria, es una norma que contiene una punibilidad. Hay una sanción por ahí. Es un acto ilícito en materia penal. Sus consecuencias en materia civil estarán establecidas en su Código Civil. Pero el Código Civil no dice persona que incumpla su obligación alimentaria tendrá una penalidad de 3 a 4 años. Eso no lo dice el Código Civil. Quien lo dice es el Código Penal. Y aquí empieza la relación. Fíjense esa relación. Dice, el que incumpla una obligación alimentaria tendrá una sanción de 3 a 4 años. ¿Ok? Si nosotros no atendemos como penalistas la parte civil, pues llegaríamos a la conclusión de que un incumplimiento de obligación alimentaria pues se establece hasta que el juez la diga, hasta que el juez diga, ¿sabes qué? Si hay un incumplimiento y además de que te va a inscribir en el registro de deudores alimentarios, morosos, ¿no? Y nosotros como penalistas nos podemos quedar con esa idea y decirle a nuestro cliente, no, espérate, no podemos hacer la denuncia ante el Ministerio Público porque pues no hay sentencia. Y eso ya me pasó como 5 veces. Hablan conmigo y me dicen, maestro, pues no puedo levantar la denuncia de hecho. Y le digo, ¿y por qué? Ah, es que no hay sentencia. Y luego, no me digas, ¿y tu nieve de qué la quieres, no? Digo, no. Cuando la ley te menciona específicamente el artículo en el cual tendrá que existir una sentencia del juez familiar para que se actualice este ilícito, no, pues no lo dice.
no lo dice. No está cumpliendo con un elemento en particular, esa descripción penal. Entonces, cuando hay un incumplimiento de alimentario, pues el cumplimiento está desde el día uno. Si la persona del día uno incumplió, ya se está adecuando al tipo penal. Punto. Desde el día uno, ¿eh? Desde que nació. Entonces, ¿qué pasa ahí? Puedes ir ante el Ministerio Público y hacer la denuncia, claro. Y no necesita, no, espérense. En el Estado de México, si no mal recuerdo, hay un agravante si hay sentencia, ¿eh? O sea, aparte está el incumplimiento y aparte está el incumplimiento del juzgador familiar. Y se agrava la penalidad. Y si me apuras, no lo recuerdo muy bien, pero creo que ni siquiera te alcanza para la suspensión condicional del proceso. Ahí se los dejo ese puntito ahí para que ustedes lo revisen. No te alcanza para la suspensión condicional del proceso. Hablando y continuando con el aspecto formal, cada una regula una materia en particular, ¿no? De las que ya estaban viendo. Pero entre ellas existe una relación sistemática que evite formalmente la contradicción de principios. Debe haber una relación, no puede una oponerse a la otra, ¿no? Por lo anterior, la valoración de un hecho puede realizarse conforme a una rama del derecho y posteriormente conforme a todo lo de jurídico. Y estaremos hablando, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Alguien priva de la vida a otro, estamos hablando del delito de homicidio. Y bueno, ese es el delito que contempla tanto el Código Penal Federal como los códigos penales de cada entidad, el delito de homicidio. Pero aquí importante, estaríamos ante otra análisis posterior, alguna violación, pues sí, pues el derecho a la vida es un derecho humano, pues la persona que privó de la vida, pues violentó un derecho humano también. ¿Y dónde está ese derecho humano? En nuestra Constitución. Habla de los derechos humanos, artículo primero Constitución. Entonces puede haber ordenamientos que tú analices primero y otros posteriores. ¿Ok? Pero primero hay que establecer, bueno, ¿cuál es la rama que le corresponde? Si hablamos, por ejemplo, de por ejemplo, una justificación en materia laboral para la rescisión de un contrato laboral, que es que le corresponda que sea con responsabilidad para el trabajador, por ejemplo, que el trabajador amenace, ¿no? Por ejemplo, o golpee, ¿no? A su gerente, a su director, a su jefe, o a un familiar de él. Bueno, pues esa será la rescisión laboral. Y eso se arreglará conforme al ordenamiento legal en materia de la Ley Federal del Trabajo. Pero las lesiones y las amenazas, ¿a qué ámbito va? Pues va al ámbito penal. Muchos piensan, no, pues ya y muere, ¿no? Ya me corrieron y todo. No, ya está. Aparte del problema laboral, tienes el problema penal. Y eso es lo que a veces la gente no desconoce totalmente. O sea, piensa, no, pues ya tuve este problema por acá, pues ese problema no va a ir más allá. No, ¿cómo no? Eso es en el ambiente laboral. Todavía falta lo que sería el ambiente penal. Ahora vamos con el aspecto material. Ya vimos el aspecto formal, tiene que ver con los ordenamientos legales, creo que ahí no hay tanto tema. El aspecto material. La antijuricidad material implica que la conducta típica genera una lesión o puesta en peligro del bien fundamental para la vida en sociedad, ¿no? Esa lesión al bien se considera antijurídica, o sea, esa lesión que se provoca. Siempre va, ahora la gran pregunta es, ¿en todo delito se lesiona, hay una lesión? Sí, en todos los delitos. Se lesiona un bien jurídico protegido. ¿Qué puede ser patrimonial? ¿Qué puede ser de salud? Puede ser a la sociedad, a las instituciones. Entonces, si hay una lesión, si hay una lesión, y eso es lo que se considera antijurídico, que esa lesión existe, que se provocó una lesión a un bien jurídico protegido. Cuando se realizó en tales circunstancias, que no solo es valorada socialmente como nociva,
sino también como injustificada y por ello también es injusta. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona es detenida con 1 kilo de droga ilícita, la que ustedes quieran, 1 kilo. Obviamente nos vamos a la tabla de la Ley General de Salud, lo cual indica cuáles los mínimos que puede una persona tener por su posesión, los tipos de droga ilícita, los cuales hay una tablita, dice, y bueno, y la norma es muy clara. Quien tenga en posesión, quien que lo mueva de un lado a otro, que lo transporte, sustancias señaladas dentro de la ley de salud que están prohibidas, pues se le quiere dar una sanción. Bueno, lleva 1 kilo de droga ilícita. A ver, ahí nos preguntaremos, ¿cuál sería el bien jurídico protegido? ¿Sería una persona? O sea, hay una persona como víctima. ¿Quién sería la víctima ahí? Ahí lo detienen con 1 kilo de droga ilícita. Entonces uno pensará, no, pues no veo por ningún lado a la víctima. Dices, bueno, pues físicamente no la ves. Pero ¿quién será la víctima? Bueno, para este caso conciso, sí existe una lesión a un bien jurídico tutelado. Poner en riesgo ¿qué? La salud pública. Tú estás lesionando, estás poniendo en peligro la salud pública. ¿Y quién es la víctima? Pues la salud pública. Y eso se traduce en que se pone en peligro la salud de cualquier ciudadano. Entonces esa es la lesión, es la sociedad, es la salud. Ya tendremos nuestra clase de delitos contra la salud también, y próximamente, ya la estoy preparando, para que entendamos de mucha mayor, y va a ser para principiantes, o sea, no la voy a hacer muy técnica, para que podamos entender bien de qué hablamos de delincuencia organizada. Vamos a hablar también de la Ley Federal de Armas de Fuego, secuestro, vamos a hablar también de delitos contra la salud y otros más que ahí me acuerdo. Pero a mí el que me interesa ahorita es el que veamos, es iniciando casi el año o antes, si se puede, delincuencia organizada, que es la que estoy preparando. Totalmente gratuito, obviamente. ¿Ok? Entonces, recuerden, entonces la antijuricidad ya entra cuando existe esa lesión, escuchen, ojo, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Muy bien. Por el contrario, existen situaciones en las cuales se plantea un conflicto entre preservación de bienes fundamentales para la sociedad y la realización de una conducta prohíbe que lo lesionan, ¿no? Pero las circunstancias que rodean al hecho hacen percibir a la sociedad que esa conducta debe justificarse o exculparse excepcionalmente. Hay una lesión, hay una conducta típica, pero está rodeado de hechos o conductas que pueden justificar esa lesión. O sea, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué rompiste la puerta? ¿Por qué rompiste la ventana? ¿Por qué rompiste la pared? Daños patrimoniales. ¿Por qué lo golpeaste? Lesiones al cuerpo, no corporales. Eh, ¿Por qué le quitaste su producto? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, la elección está latente, es una conducta típica y antijurídica en ese momento. Nuestro análisis como abogados defensores es bueno saber, bueno, sí existe, sí, pues sí, agarró una llanta y se la llevó. Así de sencillo, y hay testigos, y hay cámaras y todo. Pero nosotros teníamos que ver, bueno, ¿qué pasó antes? ¿O para qué fue? Porque tendríamos que buscar una causa de justificación. Muy bien. Al materializarse esa conducta justificada, no procede de la legítima defensa del agresor, ¿no? Eso vamos a poner un efecto, ¿no? de esa causa de justificación. Y voy a poner un ejemplo para ser más claro. Fíjense. Juan empieza a golpear a Pedro.
quien responde para repelar la agresión, y cuando casi somete a Juan, este encuentra un martillo y le golpea en la cara a Pedro y muere. Las lesiones que provocaron la muerte de Pedro, causadas por Juan, no pueden ser justificadas, debido a que Juan fue el primer agresor. En cambio, en su primer momento, la conducta de Pedro estaba justificada. Entonces, esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver con respecto a la legítima defensa más adelante. Pero eso es lo que tenemos que nosotros que analizar. O sea, bueno, si nosotros nos dicen, es que, ¿qué crees? Fíjense, ¿cómo sería? ¿Cómo tenemos, cómo perciben las personas los hechos a su conveniencia en algunos casos? Porque cuando no hay video, pues te lo van a decir a lo que les convenga, o ya los adiestraron para lo que no decir y sí decir. Pero una persona puede decir, oye, ¿qué crees? Pues Pedro golpeó a Juan y Juan le pegó con un martillo y murió. Licenciado, eso es legítima defensa. Y tú le preguntas, bueno, y bueno, de entrada yo a mis clientes cuando me dicen, ¿quién te dijo a ti que es legítima defensa? No, 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 lo que pasa es que yo tengo amigos que son abogados y que no sé qué, o ya te quedas pensando, si tienes amigos abogados, pues ¿por qué vienes conmigo, no? Ve con tus amigos abogados. Ya de entrada ahí ya empezamos mal. Entonces le digo, bueno, está bien, o sea, yo no te voy a poner en duda lo que me estás diciendo, pero cuéntame cómo fue. Ya se lo dije, Lick. Llegó Pedro, le pegó a Juan y Juan le pegó y pues lo mató. Es legítima defensa. Y mi amigo está ahorita en investigación complementaria, ya me lo vincularon a proceso por homicidio calificado y todo. Bien. Pero necesito que me digas qué más pasó. Yo no he visto la carpeta. Pero si quieres una asesoría un poquito integral, digamos, necesito que me cuentes algo. Y al final te dicen, oh, bueno, lo que pasa es que primero se pelearon. A ver, espérame. A ver, ¿cómo que primero se pelearon? Sí, pues es que Pedro le quitó a la novia, Juan se enojó y Juan fue el primero que le pegó. Ah, pues ya nos damos cuenta que no hay legítima defensa y bueno, hay que explicar por qué, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si primero me dice, licenciado, se peleó Juan con Pedro y cuando Pedro le estaba ganando, digamos, la contienda, Juan saca un martillo y mata a Pedro? Pues no hay legítima defensa. Ahí lo que estamos ante un homicidio en riña. ¿No? Y hay que ver si hay más involucrados, porque los que estaban viendo por omisión también se van a tener que presentar ante el Ministerio Público y van por el mismo delito. ¿Ok? Entonces, en la teoría del delito, en cualquier área de la teoría del delito, en nuestra teoría del caso, pues nosotros tenemos que analizar, ¿no?, los hechos, llegar a una clasificación jurídica objetiva y lograr obtener información objetiva. Y bueno, ya adentrando, ya vimos lo que es el contenido de la antijuricidad. Pueden ser conducta, hecho, descripción penal, antijuricidad, ya cuando estamos hablando de que existe una lesión a un bien jurídico protegido. Llegamos a lo que son las causas de justificación. Bueno, las causas de justificación son las circunstancias que rodean los actos u omisiones que eliminan el juicio objetivo de la antijuricidad. Entonces, fíjense, ya estamos hablando, adentrándonos en lo que es las causas de justificación, hablamos de circunstancias que rodean. Esto quiere decir hechos, actos que están al contorno del hecho preciso, ¿no? Pero hay otros hechos o conductas en su contorno. Esos contornos que rodea pueden ser actos o pueden ser omisiones que pueden eliminar el juicio de la antijuricidad.
O sea, que eliminen la antijurídica. Acuérdense, si hay conducta típica y hay una lesión al bien jurídico protegido, estamos hablando de antijuricidad. Hasta ahí estamos. Existe la lesión, existe la conducta, ahí estamos bien. Pero ojo, hay que analizar todas las conductas, todas las circunstancias o actos que rodearon esa conducta típica que lesiona un bien jurídico protegido. ¿Ok? Bueno, ahí impide que una conducta que se encuadre exactamente en un tipo penal sea antijurídica o contraria a derecho. ¿Ok? Ahora, dichas causas de justificación deberán aparecer expresamente en los ordenamientos legales. Todas las causas de justificación deben aparecer en los ordenamientos legales. Si hay una causa de justificación que no está en la norma expuesto, no lo podemos ocupar. Así de sencillo. Solo así pueden tener el carácter de justificantes. Ese es el primer paso. Para el primer paso, para hacer el análisis de las causas de justificación, es que esa causa de justificación está en la norma penal. Es lo primero que debemos ver. Ahora, muy bien. Toda conducta jurídica regulada puede ser legal o ilegal. Toda conducta. Todos nosotros hacemos conductas jurídicas. El simple hecho de que tú camines en la calle es una conducta jurídica. ¿Eso qué se llama? Libre tránsito. El que tú puedas trabajar, recibir un sueldo es una conducta jurídica. Área ¿qué? Laboral. El que pagues tus impuestos es una conducta jurídica, obviamente. Tienes que pagar impuestos, como todos, agua, previo, tenencia, verificación, X, Y, Z. Por lo tanto, pues bueno, toda conducta legal pertenece al grupo de conductas libres o potestativas, que es lo que tú puedes hacer. Ir a votar o ser votado también. Trabajo, siempre y cuando sea lícito. La educación en los niños y adolescentes, por ejemplo. Casarte, pues, mientras no te obliguen a casarte, tú eres libre de casarte. Como también eres libre de divorciarte. La libertad de tener hijos, la libertad de comprar un bien inmueble, siempre y cuando sea lícito y el dinero venga de una actividad lícita, obviamente. Entre otras cosas, ¿no? Pero son conductas libres, potestativas, esas son conductas legales. Obviamente que son las que se realizan en el ejercicio de un derecho. Nosotros, recuerden, nosotros como ciudadanos tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Al momento que te casas, generas unos derechos, también generas obligaciones. No tenemos hijos, te genera derechos, pero también te genera obligaciones. Yo ya voy a cumplir este próximo año 20 años de casado, tengo una hija y tengo mis obligaciones como padre, como esposo, y también tengo derechos, ¿no? Como toda persona. Igual mi esposa, igual mi hija. Y bueno, hay conductas obligatorias. ¿Y esas quién las señala? Las señala, por ejemplo, el Código Penal. Tú no puedes andar privando de la vida a la gente, no puedes andar agarrando cosas ajenas que no sean tuyas, mentirle a una persona para quedarte con un bien económico. No puedes vender algo que no es tuyo, ejemplo. Conductas muy comunes en la sociedad. Y bueno, esas son conductas obligatorias. La ley te señala que las debes de cumplir, que son las que se realizan en el cumplimiento de un deber. Ese es tu cumplimiento de un deber. Ok, muy bien. Cuando hablamos de conductas libres o potestativas, recuerden, potestativas es que tú las puedas hacer. Libres, pues que nadie te está impidiendo que las realices. Aquellas que un sujeto puede realizar, ¿no? Su no realización no trae aparejada consecuencia jurídica alguna, porque son libres. Y se realizan en el ejercicio de un derecho. Tú puedes ir caminando por la calle y pues vas a la tienda y dices, ya no salgo, te regresas a tu casa. Pues ya no ocupas esa libertad de tránsito, pero no haya aparejado una consecuencia jurídica, ¿no? Y bueno, y se realiza un ejercicio de derecho. Por ejemplo, tú tienes derecho a votar, un derecho político, es un derecho humano también. Pero
Si no vas a votar, ¿trae una consecuencia? Pues no, en realidad no. O sea, si no quieres hacer, pues no, ¿no? Muy sencillo, pues no te va a pegar una consecuencia jurídica. Te vas a casar, vas a estar en la figura del matrimonio. Y a la semana dices, ya no me caso. Habrá consecuencias sentimentales a lo mejor, pero consecuencias jurídicas no. Bueno, si no existió, por ejemplo, las capitulaciones, que esa figura jurídica nadie la conoce, debería de haber una como tipo proyección en eso, enseñar a la sociedad para qué son las capitulaciones. Pero bueno, estamos muy lejos todavía de una cultura jurídica eficiente en México. Muy, muy lejos, ¿eh? Es una realidad. Entonces tú decides no casarte a la semana, trae una consecuencia, pues claro que no, ¿no? Pues tú ejercicio derecho a casarte y a la menos decirte no me caso. Se acabó el tema. Hablemos ahora de las conductas obligatorias. Bueno, se efectúa el cumplimiento de un deber jurídico. Pues existe una obligación de hacer o no hacer algo. Su no realización o su omisión tiene aquí sí ya tiene una consecuencia legal y pasan automáticamente a formar parte de las conductas ilícitas, ¿ok? Pues tu obligación es no vender drogas ilícitas, esa es tu obligación. Pero si no lo haces, no hay una consecuencia, pero si lo haces va a haber una consecuencia y es una punibilidad de pena privativa de la libertad. Pero ojo también aquí, si tú conoces que alguien lo hace y tú no denuncias o lo ves y no haces nada, estás cayendo en omisión. Y ya lo decía yo en una conferencia hace tiempo, nos tocó un asunto donde había una riña, una persona, uno de los contendientes fallece en la riña, detienen a la otra persona, pues ¿cuál es el delito? Homicidio en riña. Muy bien. Pero había tres personas que lo estaban viendo, cuatro. Y las cuatro, pues lo vieron, tuvieron ahí, tuvieron la oportunidad de poderlo separar. ¿Y qué creen que pasó al final? O sea, llegaron al ministerio y que me los vinculan a proceso. Mi cuate, que lo lleva el asunto, pasó a verlos y estaban muy enojados porque dicen, pero yo no le pegué, yo no intervine, que esto y aquello. Y ya les dije, yo le dije al abogado, era una abogada y un abogado. Digo, pues, díganle la verdad. El hecho que no haya intervenido forma parte ya de una acusación. Y hay videos, hay testigos, tienen todo en contra, se van a ir por homicidio en ley. Se acabó. Pero yo no lo toqué, yo no lo golpeé, sí, pero no hiciste algo para evitarlo. Eso se llama omisión. Entonces, su no realización o su omisión también tiene una consecuencia legal. Pasa automáticamente a una conducta ilícita. Recuerden, los delitos son de acción o de omisión. Ahora, vamos a adentrarnos ahora sí de lleno a las causas de justificación, ya entendiendo su origen hace un momento. Bueno, pues se dividen en varias, hay varias y las señala la ley. Vamos a ver las que señala la ley. Si en tu código penal de tu entidad federativa menciona otras, está bien, no pasa nada, pero solamente será de aplicación en tu entidad federativa. Si el código penal menciona la otra, pues aplicación a nivel nacional. Pero, por ejemplo, si tu código penal, por ejemplo, de Chiapas, no viene estado de necesidad, por ejemplo, no pasa nada. O tiene otra diferente, pues también no pasa nada. Pero se va a aplicar esa nada más en su campo espacial de validez. ¿Esto qué quiere decir? En el estado de Chiapas, nada más, no a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles son las causas de justificación? ¿Qué tipos de causas de justificación encontramos? Bueno, tenemos una primera, consentimiento del titular. Obviamente estamos hablando del consentimiento titular del bien jurídico protegido o del bien jurídico tutelado. ¿Qué viene siendo? Tenemos lo que es la legítima defensa, el estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Esas son las que tenemos aquí en esta clase. Hay más, puede haber más, pero otras son las que vamos a nosotros estar analizando. Bien, muy bien.
Consentimiento del titular. Bueno, ¿a qué se refiere esa causa de justificación? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Existen casos que la persona a la que se le imputa un delito actuó con el permiso o autorización del titular del bien jurídico protegido. Pero cuando éste se materializa jurídicamente, el permiso o autorización, se considera que el sujeto actuó bajo una causa de justificación, denominada consentimiento del interesado. Vamos, por ejemplo, con los trabajadores de la construcción. Llega una persona que es propietaria del bien inmueble, llega el trabajador de la construcción y dice, te autorizo para que me tumbes esa pared y me generes otra. No, se va el propietario. No, y a lo mejor el propietario pues se le olvidó, no sé qué habría pasado. Cuando llega, pues encuentra la pared tirada, se enoja, ve a los trabajadores de la construcción y reclama, oye, yo te dije que no te dije que la tiraras. No, usted me dijo que sí, y ahí empieza, ¿no? Y hay testigos, ¿no? Por ejemplo, que dicen, no, si lo autorizó usted. No, no, yo no autoricé y se acaba en el ministerio. ¿Podrá invocarse una causa de justificación en sede ministerial? Pues sí se puede. Tú puedes llegar y decir al Ministerio Público, "Ay, aquí tengo como 10 testigos que se dieron cuenta que el propietario se autorizó. Entonces se declara y estamos hablando de que no va a ejercer acción penal. ¿Por qué? Porque hay un elemento negativo de delito y se excluye el delito, por lo cual no debería de judicializar la carpeta, debería de mandarla a archivo o acción, ejercicio de acción no penal. Pero existe la posibilidad de que se entre en conflicto cuando hay un consentimiento de un titular, sí existe esa parte y bueno, pues eh, existe esa causa de justificación. Sí, tiene autorizado para derivarla. ¿Hubo una conducta típica? Sí. ¿Hubo una lesión a un bien jurídico protegido, en este caso el bien jurídico de patrimonio? Sí, pero hay un consentimiento del titular. Entonces estamos hablando de una causa de justificación y exclusión de derecho. Vamos a ver dónde se encuentra en el Código Penal del Distrito Federal. Bueno, ya Ciudad de México, la Suprema Corte lo ha mencionado como Código Penal del Distrito Federal con aplicación en la Ciudad de México, pero para no decir todo eso, decimos Código Penal de la Ciudad de México, punto. Causas de exclusión. En su artículo 29 establece que el delito se excluye cuando ocurre una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Sobre estos tres ejes centrales habla de causas de exclusión. Consentimiento presunto. Ahí nos habla de un consentimiento presunto, pero en lo que se refiere a las causas de justificación. Muy bien. ¿Qué dice el Código Penal de la Ciudad de México? Cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permita suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o de quien esté legitimado para consentir, otorgó el consentimiento. Eso es una causa de justificación del consentimiento del titular en el Código Penal de la Ciudad de México. Quiero pensar que también esta causa de justificación se encuentra en todos los códigos penales a nivel nacional. Y el federal sí lo tiene. ¿Sí? Muy bien. Las diferentes conductas del ser humano son algunas, están prohibidas por la legislación, el legislador penal. Aquellas descritas en un tipo penal porque van en contra del interés, ¿no? Del titular del bien jurídico para disponer de este libremente, por ejemplo, lesiones, señalamiento de morada, robo. Y bueno, la prohibición radica en la contravención del interés del titular del bien para disponer libremente del mismo. No puedes andar robando carros aquí, robando en las tiendas, robando allá, transeúnte, porque esos son bienes que tienen a disposición las personas que son propietarios. Y obviamente el robo está prohibido. Entre las diferentes formas de robar. Privación de la libertad también está prohibido. La extorsión está prohibido, el fraude.
En el caso que el titular del bien consienta o permita voluntariamente que un tercero produzca una lesión a su cuerpo, penetre en su casa o se apodere de un carro, esa conducta no constituye una afectación a la libre disponibilidad del titular y estaremos ante una conducta atípica, ¿no? Fíjense que, que es importante que nosotros nos conocemos cómo, cómo está esto del consentimiento del titular. Yo en toda mi vida nunca me tatué. Ya ahorita de grande me voy. Ya este próximo año es uno de mis. Ya, eso, me voy a tatuarme un puma aquí en el corazón. Y la bandera de México acá. Pero va a ser el próximo año. Soy ferviente seguidor de los Pumas. De la Universidad Autónoma de México. Pumas Universidad. Y pues en mi época, cuando yo tenía 25 años, 20 años, hoy ya tengo 50, tatuarse era súper complicado. No había quien te hacía un tatuaje. Hoy en día ya todo el mundo usa tatuaje. Hoy en día en cada esquina, es más, en cada esquina encuentras un tatuador. Muy bien, entonces imagínense que va una persona a solicitar un tatuaje, le muestran una imagen, dicen, sí, quiero que me tatúes, ¿cuánto me cobras? Aquí está tu dinero, hazme mi tatuaje. Ya se lo hace. Pero de repente, pues no le gustó, una persona con un carácter especial, dice, no me gustó tu tatuaje y te voy a denunciar porque estos son lesiones, lesionaste mi piel y va y lo denuncia ante el ministerio. Y mandan llamar al que hizo el tatuaje, y luego, a ver, preséntese ante el ministerio, estás como indiciado. Entonces, le van a preguntar, oye, pues, que lo lesionaste porque lo tatuaste, ¿no? Y el tatuador dice, no, él me contrató como tatuador. Dice, ¿y tiene manera de demostrarlo? Sí, aquí está una hoja en la cual él da el consentimiento de que voy a pigmentar su piel, que va a provocar unas heridas y todo eso. Y bueno, estoy hablando en un sentido de conocimiento jurídico. Tú vas cerca de tu casa y vas con un tatuador y le pides ese documento, te va a decir de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Entonces, pues en los problemas legales les va a pasar en algún momento. Y si no requerían abogado antes, ahora sí van a querer abogado. Pero pues lamentablemente les informamos que pues vamos a tener que cobrar. Muy bien. El consentimiento tiene plena acción porque el legislador quiere proteger única y exclusivamente la libre disposición. Obviamente, pues tú eres libre de que se genere una lesión en un bien jurídico protegido que es de tu disposición. ¿Para qué razón? ¿Para qué esto es? La libre disposición del titular de un bien jurídico y evitar aquellas conductas que atenten contra su voluntad, sin importar el objeto del mismo, ¿no? Ya tendrá sus razones que por lo cual lo pide. ¿Qué pasa en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Hablando precisamente de este consentimiento del titular. Bueno, muy bien. El artículo 405, que nos habla de la sentencia absolutoria, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para la cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad bajo los siguientes rubros. Así lo menciona el Código Nacional. ¿Cuáles son las causas de atipicidad dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? La ausencia de la voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Ya vimos que los elementos objetivos, normativos y subjetivos. El consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. Esa es una causa de exclusión del delito. El error de tipo vencible
que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita dentro del acuerdo como catálogos de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa. Acuérdense que cuando estamos en un error de tipo vencible, va a terminar en una acción culposa, pero siempre y cuando ese tipo penal admita el ser culposo. Muchos luego me preguntan a mí, por ejemplo, maestro, ¿y dónde están esos delitos culposos? Bueno, en la Ciudad de México ahí tienen una lista. Hay un artículo, todos estos delitos son culposos. ¡Pum! Ya. Pero en los demás códigos, en los estados a lo mejor no viene. Entonces yo lo que les digo es, bueno, tienes tu código, tu magnético, ya sea en PDF o en Word, de tu código penal de tu entidad. Pues empieza a ponerle en el buscador culpable y empieza a extraer todos esos delitos que sí acepten que sean culposos, ¿no? En su legislación. Entonces, pues ya los extraes y ya de ahí, pues ya puedes tú determinar. También se tiene lo que es el error de tipo invencible, ¿no? Pues el error de tipo invencible es cuando la persona, pues, no tuvo manera de conocer lo que iba a suceder o de acciones anteriores. Las desconocía y, bueno, no contempla esa situación, ¿no? Ante eso estamos ante un consentimiento del titular. Ahora, ¿qué otras no menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales? Señala las causas de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o son causas de inculpabilidad el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra. Y esto es muy importante porque bajo todas estas premisas que acabamos de ver, todas estas, habrá una causa de exclusión del delito. Y a causa de una exclusión del delito, estaremos ante una ¿qué? Sentencia absoluta. ¿Ok? Entonces, muy importante que lo tengamos presente. Y bueno, yo en lo particular ya próximamente también tenemos la conferencia, bueno, que basarnos nada más a esto y determinar punto por punto. Y con ejemplos, claro, con ejemplos para que lo tengamos bien delimitado y no tengamos ningún problema al respecto, ¿no? Ok. Sujeto A, dueño de un vehículo, fíjense este ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Sujeto A, dueño de un vehículo, consciente que su trabajador, el sujeto B, todos los días se lleve el vehículo a su domicilio particular después de una jornada laboral. Pero un día, sujeto A presenta una querella por abuso de confianza. Sujeto B puede defenderse aduciendo que el dueño del vehículo, quien está legitimado para disponer jurídicamente de su patrimonio, autorizó expresamente llevarse el vehículo a su domicilio después de su jornada laboral. Por lo tanto, la conducta del sujeto B no sería antijurídica porque operaría en su favor la causa de justificación denominada consentimiento del titular. ¿Ok? Entonces, el consentimiento del titular ya no entraría como delito, ya no entraría el abuso de confianza. Vamos a ver ahora qué es el estado de necesidad dentro de estas causas de justificación. En una situación de peligro inminente y actual, los intereses protegidos por el derecho no queda otro remedio que la violación de los intereses jurídicamente salvaguardados de otra persona. ¿Ok? Bueno, vamos a irlo detallando con más precisión. Situación de peligro inminente y actual. Entonces, cuando hay un estado de necesidad, estamos ante una situación de peligro inminente actual, primero.
de los intereses protegidos, los bienes jurídicos protegidos por el derecho, y no queda otra, otro remedio que la violación de intereses jurídicamente salvaguardados de otra persona. O sea, se va a provocar la lesión de un bien jurídico tutelado de un tercero para tener un remedio ante una situación de peligro inminente y actual, de que obviamente de intereses jurídicos, de bienes jurídicos protegidos. O sea, lesionas algo para salvaguardar otro bien jurídico protegido. Lesionas uno para salvaguardar. Así es un estado de necesidad. ¿Qué nos dice el Código Penal de la Ciudad de México? Como causa justificante tenemos estado de necesidad justificante. El agente obre por la necesidad de salvaguardar, primero, un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionando, fíjese, va a cumplirse cuando no se ocasiona dolosamente por el sujeto, no ocasionado dolosamente por el sujeto, o sea, que ese peligro actual no lo ocasionó esa persona que está utilizando la necesidad justificante, o sea, esa persona no lo ocasionó, porque si se lo ocasionó ya no opera la necesidad justificante. Y esta persona va a lesionar otro bien de menor valor que el salvaguardado. Entonces, segundo requisito, bueno, será como el tercer requisito, que si vas a lesionar un bien para salvaguardar otro, pero ese bien que vas a lesionar es menor, de menor valor al que vas a salvaguardar. Siempre que el peligro no sea evitable por otros medios, o sea, puede haber existido que exista otro medio como cuarto requisito, y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontar. No tenía el deber jurídico, bueno, pues este ya está muy subjetivo. Porque bueno, ante el peligro de uno, pues ahora sí que todos tenemos el deber de afrontarlo porque podríamos caer en omisión, ¿no? Esa figura de la omisión en la que nos hace formar parte. Entonces, ese es un estado de necesidad justificante, lesionar un bien de menor valor para salvaguardar otro de mayor valor, que no haya provocado dolosamente ese peligro real, actual o inminente, puede salvaguardar un bien jurídico propio y ajeno. Y bueno, esas son todas las características que encierra un estado de necesidad justificante. Y bueno, yéndonos más con precisión, bueno, ¿cuáles son los elementos que lo componen? La existencia de un peligro real, actual e inminente. Primero, el peligro debe ser verdadero, efectivo, sin ninguna duda razonable. Además, un peligro presente, próximo a acontecer en un lapso tiempo breve. Debe, no estamos hablando, por ejemplo, de que, bueno, a ver, existe un peligro, porque se va a caer la casa en una semana. Tienes una semana, habla de la protección civil. Estamos hablando de un lapso tiempo breve de minutos, segundos. B, que el peligro recaiga en bienes jurídicos como la vida, integridad, honor, libertad, patrimonio, o todo bien tutelado por el derecho penal, o el bien tutelado, el bien jurídico protegido por el derecho penal, todo. Y puede recaer en alguno de ellos. C, el peligro no haya sido ocasionado dolosamente o causado voluntariamente por el agente. O sea, no lo causó él. El agente que va a utilizar, que va a estar en el supuesto de una causa de justificación por estado de necesidad. Que el propio sujeto hubiera determinado la situación de peligro mediante una acción consciente y voluntaria. ¿No? Entonces, no debe de haberlo realizado la persona para que pueda estar en este estado de necesidad. B, que se lesione otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado. La consecuencia lógica
Del conflicto de los bienes se traduce en la salvación del bien en peligro, a expensas de su violación de otro de menor o igual valor al salvar. Con objetividad que la neutralización del peligro solo puede obtenerse lesionando un bien jurídico ajeno. O sea, no hay otra forma de hacerlo. No tienes a la mano otro elemento para poder hacerlo. No tienes otra forma de hacerlo. Y es la única que pasa. Como lo mencionamos aquí, que no existe otro medio factible o menos prejudicial para superar el peligro. La procedencia del estado de necesidad al lesionar un bien jurídico de menor o de igual valor al salvado está condicionada a que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Entonces es importante tener en cuenta que, bueno, está condicionada a que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Son todas las características que tiene que llamar a un estado de necesidad. Y vamos a poner un ejemplo, digo, para que pues, se pueda entender con mayor eficacia. Un sujeto que no sabe nadar se percata que una mujer se está ahogando en el río. Un sujeto X. Él está viendo que una persona pues, se está ahogando en el río, pero no encuentra nada, no encuentra un lazo que lanzarle, un tronco, algo, no encuentra nada, no hay una lancha para irla a recoger, no encuentra nada. Pero observa que dentro de una cabaña hay un salvavidas, una llantita de salvavidas. Entonces dicha persona tira la puerta de la cabaña, entra, toma el salvavidas y salva a la mujer. La persona que salvó a la mujer objetivamente cometió el delito de allanamiento de morada, daño en propiedad ajena y robo. O sea, fíjense, son 3 delitos, ¿no? Salvó la vida de la mujer. Este ejemplo es un ejemplo claro de que la persona actuó bajo la causa de justificación de estado de necesidad, porque realizó diversas acciones para salvaguardar la vida de la mujer de un peligro real y actual. ¿Cuál era? Pues la vida. Se estaba ahogando. La mujer se estaba ahogando porque no sabía nadar. Dicho peligro no fue ocasionado por el agente, pues la persona iba pasando. Dañó bienes materiales y salvó un bien jurídico mayor, la vida de la mujer. Y no podía evitar el peligro por otros medios, puesto que no sabe nadar y él no tenía el deber jurídico, porque ¿qué? Por una sencilla razón, él no es salvavidas. Vean cómo cada punto de todos los hechos que rodearon precisamente porque aquí estamos hablando de una conducta típica y antijurídica, porque se metió a un lugar sin autorización de la persona, tomó un objeto sin autorización de quien tiene la propiedad de ese objeto, ¿ok? Y aparte dañó un lugar que no es de su propiedad. O sea, sí hay una conducta típica y antijurídica. ¿Pero por qué lo hizo? Analicemos un contorno. Lo que pasa es que este señor vio una mujer que se está ahogando, pues la agarró el salvavidas, se la aventó y le salvó la vida. Causa de justificación por un estado de necesidad. Bueno, como en todas nuestras clases, tomamos un pequeño break. Hoy vamos a tomar nuestro pequeño break de unos minutos para ir por un café o un pancito. Y ahorita continuamos con nuestra conferencia, ¿ok? En unos minutos nos vemos. Gracias. No se vayan. Regresamos.
Ya regresamos y ahora nos toca ver lo que es el cumplimiento de un deber y un ejercicio de un derecho. El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho se pueden explicar como cuando se obra en ejecución del derecho que no se delinque. Por lo cual el derecho está interesado en que los sujetos ejerzan sus derechos a pesar de la posibilidad de no cumplir con una norma penal. Entonces, están cumpliendo con un deber o en su caso un ejercicio de un derecho y en los cuales pues lesionan un bien jurídico protegido. Y vamos a ver, bueno, en qué supuesto nos encontramos. Muy bien. Conductas o hechos tipificados en la ley constituyen escenarios prohibidos. Sabemos que la ley establece en su descripción lo que no hay que hacer, o en su caso lo que hay que hacer. Ordenamientos de no hacer, que es abstenerse de hacerlos, y cuando se realizan en el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho adquieren un sentido de licitud, excluyendo el delito y eliminando la responsabilidad penal. Entonces, están ejerciendo un derecho, obviamente, o cumpliendo un deber. ¿Cómo lo manifiesta el Código Penal de la Ciudad de México? Bueno, dentro de las causas de justificación, estamos hablando del cumplimiento de un deber. El agente realiza una acción o una omisión atendiendo su deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo. Y bueno, ¿quién tiene un deber jurídico? Pues en este caso podríamos hablar de las personas cuando es un bien jurídico protegido suyo, o sea, está en ejercicio ese derecho. Vamos a poner un ejemplo, una persona está en su casa y de repente se le mete a alguien sin autorización, eso es un delito, está violentando la privacidad de la vivienda, obviamente sin autorización judicial, obviamente no es un elemento de seguridad pública, allanamiento de morada, está lesionando un bien jurídico protegido, que es la privacidad, por ejemplo. Pues esta persona pues, lo agarra en ese momento y lo saca, ¿no? Pero en ese momento que lo saca, lo lesiona, ¿no? Por ejemplo, no sé, se le dislocó el hombro, o le produjo una fractura al momento que lo sacó, ¿no? Por X razones. Podrían a lo mejor mencionar ahí un exceso de legítima defensa, también puede existir esa figura ahí existente, pero tenía un deber jurídico. Pero aquí hay que ponernos en algo que lo dice el Código Penal de la Ciudad de México, necesidad racional. O sea, no, o sea, una cosa es que tú lo saques, digamos, en términos generales, lo sacas tú, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le provocas la muerte? ¿Eso sería racional? No, no, y deja tú, o sea, sería homicidio calificado, que sería lo peor. Entonces, hay que entender la ley como lo menciona, como el artículo, sobre todo cuando estamos hablando de causas de exclusión del delito, que debe de estar bien particularizado. O sea, debe ser bien específico. Y aquí es muy claro, necesidad racional, que eso es lo que los tenemos que enfocar nosotros. Cumplimiento de un deber. Bueno, se atiende como la realización de una conducta ordenada por expreso mandato de la ley, con la ejecución de conductas que en ella autoriza. Lo anterior demuestra que los deberes cuyo cumplimiento impide el nacimiento de la antijuricidad puede derivar de qué? Ah, bueno. Puede derivar de una norma jurídica, por ejemplo, se aplicará de prisión de 3 meses a 3 años y 15 días de multa al que no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de un delito que se sabe va a cometerse o se está cometiendo, salvo que tenga la obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso estará en lo previsto en el artículo o en otras normas aplicables. Y esto lo dice el Código Penal. Entonces, los ciudadanos, fíjense, cumplimiento de un deber, ciudadanos están obligados a no permitir que se ejecute o que se va a cometer o que se está cometiendo un delito, o sea, detener en ese momento al delincuente. ¿Es ilegal? No. La Constitución es muy clara.
Cualquier persona puede detener a otra cuando esté en ese momento a realizar un delito. Es muy clara la Constitución. Entonces, cumpliendo con un deber, pues imagínense, si para un ciudadano es obligado, para un servidor público en seguridad pública, pues más todavía. Obviamente que tendrá que cumplirse, por ejemplo, que no sea riesgoso para su persona. O sea, eh, obviamente va a impedir la consumación, ¿no? Y otra, ¿no? Salvo que tenga la obligación de afrontar. También ese sería otro punto de análisis. Pero es importante entender como deber jurídico el que una persona impida la consumación, donde se va a cometer o se está cometiendo, lo puede impedir. Pero vamos a detallarlo, vamos a desmenuzar esto del cumplimiento del deber. Va a tener que ser tres precisiones aquí. La primera, tendrá que utilizar medios lícitos que tengan a su alcance, ¿no? Para poderlo evitar. No sea, por ejemplo, una llamada de auxilio, detenerlo físicamente, o sea, inutilizarlo en ese momento, pero siempre y cuando sea lícito. Un arma de fuego sería ilícito, pues si tuviera el permiso, sí, pero si no tiene permiso, no sería ilícito. Sin riesgo para su persona, bueno, pues todo se va a cometer un riesgo. Tú cuando vas a detener a una persona que está cometiendo un ilícito, pues estás en riesgo, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, no cumpliría para un ciudadano decir, bueno, pues, no estará en riesgo el ciudadano, pues claro que sí. Y más si una persona acaba de cometer un robo y trae un arma de fuego, hay un riesgo, sí. Impedir la consumación del delito, ¿no? O sea, vas a impedirlo. Es importante que es un antes, un durante y un después, pero tiene que cumplir con esas tres reglas, por lo menos en el Código Penal Federal. Una orden de autoridad, cumplimiento de un deber. La manifestación de la voluntad del titular de un órgano con pleno conocimiento del derecho que exige el subordinado en un comportamiento determinado. La policía ministerial, por ejemplo, que procede a una detención en cumplimiento de una orden de aprehensión decretada por un juez, no priva ilegalmente su libertad al imputado. Es un ejemplo de un cumplimiento de un deber. Y vamos, este es el ejemplo más claro. Cuando en lo que respecta el cumplimiento de un deber. Hay una conducta típica, sí. Una persona agarra y priva de libre tránsito a otra. ¿Qué delito es? Bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La libertad. ¿Se lesiona ese bien jurídico protegido de la libertad? Sí. Pues es una conducta antijurídica. Conducta típica antijurídica. Ah, pero ¿qué crees? Hay orden de aprehensión. Y ese es un orden de una autoridad. Entonces el policía no está privando ilegalmente de la libertad, está cumpliendo una orden de aprehensión. A eso se conoce como cumplimiento de un deber. Está cumpliendo una orden de aprehensión. O en su caso, fue detenido en flagrancia. Al momento de cometer el delito, bueno, el 146 del Código Nacional menciona cuántos tipos de flagrancia. El señalamiento, que si se fue ubicado, que si fue perseguido sin, eh, continuamente. O en su caso, ¿no? Ya lo señaló la Corte en lo que respecta al control preventivo. ¿Cuáles son las fases de ese control preventivo para que puedan tener una persona en flagrancia y que todos los elementos que se encuentran sirvan como datos de prueba y medios de prueba en un juicio? Ya serían medios de prueba en juicio. Ese es lo que es el cumplimiento de un deber. Probablemente podemos determinar que en el cumplimiento de un deber no es exclusivo de los funcionarios, agentes o comisionados de gobierno, también incluye a los particulares obligados legalmente a actuar en determinada forma de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Y cuál es la obligación del particular? Pues muy sencillo, la condición es muy clara, ya se los dije. Cualquier persona puede detener a otra cuando esté ejecutando un delito en flagrancia. En ese momento lo puede detener, cualquier persona. Entonces, ¿estamos obligados los ciudadanos? Sí. Ejercicio de un derecho. Quien actúa en ejercicio de un derecho en la forma que la ley lo autoriza, no comete una acción antijurídica, pero la ley lo tiene que autorizar, ese ejercicio de ese derecho.
aun cuando su conducta lesione o ponga en peligro otros intereses jurídicos humanos que protege el derecho. Se puede decir que el ejercicio de un derecho, ¿cuándo se origina ese ejercicio de un derecho? Muy bien. Es el reconocimiento realizado por la ley sobre un derecho ejercitado. El artículo 16 constitucional autoriza a los particulares a detener a una o varias personas si están cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, lo que ya les comentaba. Pero la Constitución es muy clara, cualquier persona. No es necesario que sea Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Ministerial, Policía Estatal, Policía Municipal, no, no importa. Puede ser cualquier persona, o después de cometer. En una facultad o autorización otorgada de forma lícita por la autoridad competente. Ese es otro, ¿no? La autorización requiere emanar de una autoridad que actúe dentro del marco de su competencia y que reúne también ciertos requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, sería el caso urgente. El Ministerio Público determina la detención de una persona porque no puede ir ante un juez inmediatamente, porque se puede evadir de la justicia la persona indiciada. Entonces, hay varias figuras jurídicas en las cuales se hace el ejercicio de un derecho. Y obviamente dentro del marco legal. Y eso sería lo que sería el ejercicio de un derecho, ¿no? Por ejemplo, un embargo, ¿no? Un embargo se solicita auxilio de la autoridad y es meterse en una casa por orden de un juez y que ese inmueble sea deshabitado por orden de un juez. Es el ejercicio de un derecho. Por eso ahí estamos viéndonos ante una figura que es una causa de justificación, el ejercicio de un derecho. Y llegamos a la que podemos platicar horas y horas y horas y más horas. Vamos a hablar de la legítima defensa. La legítima defensa es una conducta que está excluida de responsabilidad y consecuentemente no está prohibida ni sancionada, por lo que se determina que es una conducta jurídicamente permitida. La legítima defensa posee la característica de licitud porque pertenece al grupo de las acciones motivadas y fundadas jurídicamente lícitas. Muy bien. Los ordenamientos en materia penal y diferentes corrientes jurídicas coinciden que la legítima defensa, el delito se excluye cuando. Esa es la definición, digamos, de legítima defensa a nivel general. Se repele una agresión real, ¿no? Una agresión real, actual o inminente y sin derecho. En protección de bienes jurídicos propios, ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Entonces, esa es la definición completa, desde digo, las más completas que hay. Y vamos a ver ahorita cómo lo estipula, por ejemplo, el Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México. Hay variantes, sí, pero vamos a ir desmenuzando, vamos a irlo apartando todas las condiciones que menciona la legítima defensa. Y aquí lo vamos a ir separando. Primero tenemos, se repele una agresión. O sea, estamos hablando de que vas a lesionar otro bien jurídico protegido, porque te están lesionando o se va a lesionar un bien jurídico protegido tuyo o ajeno, ¿no? Bueno, se repela una agresión. ¿Qué repelar? Pues defenderte, ¿no? Digamos, de alguna manera materialmente. Es una agresión que debe ser primero real, o sea, que exista, actual en ese momento, o inminente, o sea, que se va a producir. Hay una persona que te está apuntando con un arma de fuego, te va a disparar, ¿no? Sin derecho. O sea, que no tiene esa potestad de decir que es mi derecho y que yo por eso lo hago, o sea, no, es sin derecho. Entonces debe de haber una protección de bienes jurídicos, sean propios o ajenos. O sea, la legítima defensa no va enfocada solamente a una persona individualizada, sino puede ser a otro tercero.
existe esa necesidad de defensa, porque obviamente pues, se va a lesionar un bien, o se está lesionando un bien jurídico protegido. Y este es el punto clave, ¿no? La racionalidad de los medios empleados. Y ha habido muchas controversias con respecto a lo que es, por ejemplo, una persona que está disparando con un arma de fuego de un calibre, por ejemplo, de 9 milímetros. Y tú le contestas, de repente es un oficial, por ejemplo, que tiene un calibre más alto, ¿no? Un calibre más alto que 9 milímetros. ¿Hay racionalidad? Híjole, estamos en duda si existe esa racionalidad, porque la ojiva es más grande de la 9 milímetros. Entonces ahí como que se pierde ya la racionalidad, ¿no? Una vez estaba yo viendo un evento de un operativo en un X país, que estaba la casa abajo y disparaban de otra casa, pero se oía un calibre 50. Y la otra casa pues no respondía o se respondía con 9 milímetros. ¿Sabe la diferencia que hay de 9 milímetros a un calibre 50? Es abismal la diferencia. Ahí hay racionalidad, ¿no? Y es un problema porque es homicidio calificado. Y otra, no medie provocación dolosa, o sea, que la parte que va a defender no lo haya provocado dolosamente, ¿no? Entonces ahí sí estamos ante una legítima defensa. ¿Cómo lo establece el Código Penal de la Ciudad de México? Bueno, él establece que la legítima defensa se repela ante una agresión real, actual, inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa. Suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor, ¿no? Entonces, esta de no medir provocación dolosa es de que pues, no se haya provocado esa acción, ¿no? O sea, que no haya existido una disputa, por ejemplo. Se presume que existe legítima defensa cuando se cause un daño a por cualquier medio trate de penetre o penetre sin derecho al lugar que habite de forma temporal o permanentemente, al que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que la gente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde encuentre bienes propios o ajenos, respecto de los que existe la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento que de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados, en tales circunstancias que revele la posibilidad de una agresión. Y esto que les comento, viene en el Código Penal de la Ciudad de México. Ha habido infinidad de cuestionamientos con respecto de que, por ejemplo, una persona que vive en su casa, alguien se introduce, él tiene derecho a dispararle. Y bueno, pues a lo mejor sí derecho a dispararle, pero no del derecho a que le prives la vida, ¿no? Pues sí van a llegar las patrullas, van a ver, no, si esta persona entró, iba a robar y pues le disparé y pues se privó de la vida. Como estaba dentro de la casa del señor, el señor piensa que no va a tener responsabilidad penal y ¿qué creen? Pues sí la tiene y es homicidio calificado. ¿Qué pasa ahí? O sea, el Código Penal de la Ciudad de México establece, bueno, que puedes causar un daño. No dice qué tipo de daño, pero sí puedes causar un daño. Y por cualquier medio, ¿no? Cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho el lugar que habite, de forma temporal, ¿no? Pero aquí la última parte es donde ya se rompió, yo digo, se rompe la taza. Revelen la posibilidad de una agresión. Y cuando hablamos de una agresión, pues ¿de qué estamos hablando, no? Que venga armada la persona, que tenga un cuchillo, que tenga un arma de fuego y que tenga la intención de agredir en ese momento. Pero si la persona que vive en la casa saca un arma de fuego, le tira por la espalda, le da 5 balazos en la espalda y la persona lo priva de la libertad, pues va a ser homicidio calificado. Por mucho que diga que estuvo dentro de su casa. Entonces, así como dicen muchos anuncios, muchos cuestionamientos de personas que se dicen ser abogados,
dicen, tienes permiso para privar de la vida cuando se te metan a tu casa. Eso es totalmente un error. Y no, no sé, a lo mejor, es más, si le puedes, le tiras a una pierna, ¿no? Pero aún así le pegas a una pierna, te vas por lesiones. Porque aquí la taza se rompe cuando se revela la posibilidad de una agresión. ¿Cuál sería la agresión? O la posibilidad de agresión. Entonces, en verdad estás en el hilo con respecto a dañar un bien jurídico protegido con una persona en tu casa. ¿Qué dice el Código Penal Federal? El Código Penal Federal establece que se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no media provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido de la persona a quien se defiende. Bueno, estamos en los mismos, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia y aquí la vamos a ver más clara. ¿Cuál es la diferencia de la legítima defensa que establece el Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México? Una, y la más importante desde mi punto de vista, es que el Código Penal Federal dice racionalidad de los medios empleados. Ya vimos que es una racionalidad. Si una persona tiene un cuchillo y tú le disparas, pues ahí estarías en peligro el que disparó el arma de fuego. Estamos hablando de legítima defensa. Porque a lo mejor él tiene el mismo peligro el cuchillo, sí, pero tuviste la posibilidad de a lo mejor tirarle en una pie, en un brazo. Y yo siendo defensa de los familiares, yo siendo asesor de las víctimas, voy a alegar eso en juicio. No, que el peligro es más fuerte el cuchillo, porque si se te penetra también, sí, pero no te estaba penetrando el cuchillo te en la mano, te pudiste haber dado un balazo en la mano y desarmarlo, no privarlo de la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces no es nada más tirar por tirar balazos, sino que hay que pensar en lo que nos dice la legítima defensa. Por ejemplo, en el Código Penal Federal establece racionalidad de los medios empleados. Debe de haber una racionalidad. En cambio, el Código Penal de la Ciudad de México no habla de esa racionalidad, no especifica esa racionalidad. Entonces, aquí sí vemos una diferencia clave. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué haremos en el Código de la Ciudad de México? O sea, si no podemos ver lo de la racionalidad, bueno, pues a lo mejor no lo dice el código, pero ¿qué creen? Los jueces lo van a tomar en cuenta. Y la racionalidad es física. O sea, va a ser un buen superdebate de que, bueno, cuchillo o una ojiva de 9 milímetros. Proyectado, obviamente, como proyecto. Habrá racionalidad. Y ese, en verdad, es todo un tema. Vamos a continuar con el análisis de lo que es la legítima defensa. Está integrada por dos elementos. Ya lo vimos, los elementos que lo contienen, pero empezamos con los dos, que es existe una agresión y existe una defensa. En segundo lugar, una defensa. Los elementos de la agresión debe ser una agresión real. La agresión debe ser verdadera, efectiva, no falsa, tampoco aparente. Eh, Cuando una persona le apunta a otra con un arma de fuego, pues ves el arma. Pero si tú el arma la ves aquí en los bolsillos y te está viendo, ¿hablaríamos de un peligro real? Pues no. Y bueno, voy más allá. El peligro real será cuando te alza la mano y te esté disparando. Ese es un peligro real, inminente. No cuando lo tengas tirada la mano. Muchos me dicen, es que eres tú medio especial, maestro Jorge. Es que, ¿cómo crees? Si él está apuntando, ya tiene el arma estirada. Sí, pero ¿qué tal si es un arma de juguete? Si es un arma de juguete, ¿hay un peligro inminente? No, pues no. Pero ¿cómo sé que es una arma de fuego? Pues ya lo estableció la ley de armas de fuego. ¿Qué pasa cuando te apuntan con un arma de juguete? Ya lo establece la ley del fuego. Que también lo vamos a ver en su momento. Muy interesante ese tema. Deber actuar. Debe ser actual, ¿no? La agresión ocurre precisamente en ese momento, que se materializa simultáneamente a la defensa. No debe ser pasado o futuro. Por ejemplo, el sujeto A le lanza un martillo al sujeto B, este lo esquiva y se le va los golpes al sujeto A para quitarle dos cuchillos
más que pretendía lanzarse, produciendo lesiones graves al sujeto A. Entonces, ¿habrá legítima defensa? Pues no. Aquí sí no estaríamos ante una legítima defensa porque el peligro inminente al momento que lo esquiva y termina. Allá no va a haber un peligro. Posteriormente no va a haber un peligro inminente. Y obviamente le quita los cuchillos y con eso lo lesionan. Como lo que vemos, debe ser inminente. En el caso que la agresión no sea actual, deberá ser inminente, próxima a acontecer o en un lapso de tiempo corto. Vamos a poner un ejemplo, con un vehículo que en su interior están varios sujetos encapuchados, se le atraviesa un automóvil de lujo, evitando que siga su trayecto, es inminente que lo van a matar, secuestrar, robar o delito diverso. O sea, habrá que haber visto antes si lo estuvieron siguiendo, si pues lleva media hora detrás de ese carro lleno de encapuchados, pues podrías pensar que te quieren robar el vehículo, o que te quieren ejecutar, que te quieren privar de la vida, o que te quieren secuestrar. Pero debe de haber ese antecedente. Ahora, te viene siguiendo y todo, ¿tú le puedes aventar el carro? Pues no es un peligro inminente porque tendríamos que ver otra cosa. Te sacó un arma de fuego, te aventó el carro, o sea, debería haber muchas cosas, ¿no? Para poder hacer, o dispararles, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas ocasiones, varias ocasiones, en que elementos del ejército o elementos de la marina, bueno, se ha dado más en elementos del ejército y los de Guardia Nacional, que están en un retén, pasa un carro, se pasa el retén y le tiran y matan gente, familiares, ¿no? Ahí no va a haber legítima defensa. Aunque digan, es que sí nos dispararon, sí, pero ¿dónde? ¿A qué horas? ¿Quién? ¿Cuándo? No, y se pasa el retén y los van en la corretiza, los corretean y les disparan a las familias. Y ya, pues obviamente, ¿quién creen que se va por homicidio calificado? Pues todos los elementos y hasta el encargado se va a ir de homicidio calificado. Y es homicidio calificado. Se van a estar toda su vida en la cárcel. Entonces, debe ser inminente ese peligro. Debe ser sin derecho, relacionado con el círculo de las conductas jurídicamente reguladas. La agresión debe encontrarse en el mundo de las conductas ilícitas. La agresión debe ser antijurídica e injusta, ¿no? Cuando una banda de secuestradores priva de la libertad a un famoso político, esa privación de la libertad es ilegal. Ahí está, por ejemplo, un secuestro, una privación ilegal de la libertad. ¿Ok? Entonces, debe de cumplir, que debe ser sin derecho, obviamente, pues es una conducta ilícita y antijurídica. ¿Qué vamos a mencionar con respecto a, bueno, los elementos positivos de la defensa? Si hablamos nosotros de elementos positivos de la defensa, estaremos ante la protección de bienes jurídicos. Debe repelerse la agresión en protección de bienes jurídicos propios o de terceros que tutela el derecho penal. Una persona salva su propia vida o la de algún pariente o extraño, protección del bien jurídico llamado vida. Pero puede ser tu propia vida o la vida de un tercero. Es también, o sea, se habla en bienes jurídicos protegidos propios o ajenos. Necesidad de la defensa, repeler en contra de la agresión debe darse por necesidad. Si un automóvil sospechoso es tripulado con sujetos encapuchados que le corta el paso a otro vehículo, o sea, ya hizo una acción ese coche, le cortó el paso a los otros, ¿no? Al vehículo donde vas tú, ¿no? Por ejemplo. Evitando que continúe su trayectoria, el conductor está autorizado por la ley a golpear ese carro con el vehículo sospechoso, si es el único medio necesario para evitar que lo secuestren, lo maten u otro delito, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Va un tráiler, ¿no? Va en su carro, se le cierra un carro, le saca un arma de fuego, empieza a tirar. ¿Qué otro medio tiene en ese momento el trailero, el chofer? Ninguno, porque el chofer no está armado, a lo mejor ni sabe utilizar un arma, ni las conoce, pero está el vehículo, su tractor. Ya ha habido muchos videos que han salido en las redes sociales, ¿eh? Están posibilidades de chocar, o sea, de realizar
un daño patrimonial? Sí. A lo que no le da derecho es a atropellarlos, porque sí, ese sí sería delito, sería homicidio, ¿no? Pero hay que depender la situación. Por ejemplo, si el señor se le puso enfrente y tiene 5 tiros del lado del conductor, en el parabrisas, y él avienta el tráiler, sería legítima defensa en el caso de que la otra persona fallece, pues ahí sí, fíjense. Hay evidencia de que hay 5 balazos que le pegaron al conductor y de alguna manera pues no le pegó ninguno, pero estaba en peligro su muerte, su vida, perdón. Y el otro no se movió y pues pum, se lo lleva y lo atropella y se muere. Pero vean todas las condiciones que tuvimos que cumplir para que fuera legítima defensa. Por ejemplo, se les avienta el tráiler, ¿no? Pero obviamente no vas a pasar arriba del carro. A lo mejor le pegas o le pegas de una manera que se desvíe de la carretera, ¿no? Y ahí sí ya no tendrías esa responsabilidad de si se lesionan o algo. ¿Por qué? Porque te estaban tirando ellos. Obviamente eso se va a tener que se justificar. Por ejemplo, que se haga una pericial en el lugar de los hechos y se encuentren casquillos, o se encuentre un arma, o hay orificios en el tráiler. O sea, todo eso se tiene que justificar, ¿no? Las simples palabras acuérdense, el derecho, o sea, que tiene la carga es el que te acusa y el que afirma está obligado a probar. Entonces, si alguien está acusando, pues vamos a probar. Si yo acuso que sí me estuvieron tirando, ok, a ver, vamos al tráiler. Ah, mira, hay 4 edificios, ¿no? Sí, pues ahí están los edificios nomás. Es más, penetró la ojiva, o bala, como no sé, ahora la criminalística, cómo anden, y se encuentra adentro la bala. Ahí está adentro. Ah, no, eso es una evidencia física. Sí le dispararon al tráiler, ¿ok? Racionalidad de la defensa, lo que hemos estado mencionando varios rato en esta clase. Debe existir racionalidad en la defensa respecto a la agresión, el contraataque o repulsa de contener un acto razonable, obviamente con sentido común. Un sujeto A observa a otro sujeto B, le va a lanzar una piedra, por lo que el sujeto E le dispara con un arma de fuego. De lo anterior se desprende que el sujeto A no actuó con reacción. Lo que yo decía, cuchillo, arma de fuego, piedra, arma de fuego. Y es todo un debate, ¿eh? En verdad es todo un debate esto. Bueno, ¿cuáles son los elementos negativos de la defensa? Provocación dolosa. Que no medie provocación dolosa, que el agredido no debe haber provocado al agresor con una agresión que pueda considerarse suficiente o inmediata. Ok, entonces, el peligro debe ser inminente y actual en ese momento. Y no debe haber habido una provocación, ¿no? No ha habido una provocación, por ejemplo, no sé, le aventó una piedra, ¿no? Primero, y el otro se voltea, ya que le pegó, y el otro le va a aventar otra piedra. Entonces ahí sería legítima defensa con el primero que recibió. ¿Por qué? Porque hubo una... No, no, el primero que lanzó la piedra ya no tendría legítima defensa, porque ya realizó una provocación. Tenemos esta tesis de jurisprudencia, se me hace muy conveniente mencionarla, que dice que delito. Conducta penalmente relativa que debe analizarse en sentencia definitiva. Y bueno, aquí nos habla de la acción omisión, típica jurídicamente culpable. Por lo tanto, es aquella que debe analizarse con presupuestos de la existencia de la conducta. Exige que se realice la intervención de la voluntad de la gente. Y bueno, revisar que se implique que excluye el delito. ¿Ok? Revísenla en 2014 y ahí está el registro digital para que ustedes la puedan ubicar. Obviamente que se tiene que acreditación del cuerpo de delito y del delito de sí, sus diferencias. Bueno, pues esta tesis es interesante, yo se las dejo aquí, son seguidas a 2 tesis de 2014. Las 2 tesis son de, de tribunales colegiados. Y importante, es una tesis de jurisprudencia. ¿Ok? Y bueno, nos habla de los elementos de la culpabilidad que se deberán analizar en sentencia. Y bueno, aquí pues nos da una como también clase de teoría del delito, ¿no? Voy a darle lectura, que es una conducta típica antijurídica, es culpable cuando el autor o partícipe del delito lo es reprochable de haberle contravenido al orden jurídico, o sea, hizo lo contrario a la ley.
Se advierte que el autor o participe de delito es culpable cuando es imputable, capacidad de culpabilidad. Conocía la antijuricidad de su conducta. Le resulta exigible otra conducta, o sea, pudo el no hacer. Los anteriores elementos se excluyen por la inimputabilidad, que consiste que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter lícito o de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Tiene un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente lo hubiera provocado dolosa o culposamente. Si el agente lo provocó, ese trastorno o esa comprensión de ese desarrollo, pues resultará el resultado típico siempre que se haya previsto o lo fuera previsible. El error de prohibición invencible se presenta cuando se realiza la acción u omisión bajo un error invencible respecto a la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o su alcance, error directo, o porque cree que está justificada su conducta, error indirecto sobre las causas de justificación. O sea, piensa que él que está haciendo bien, que no está prohibido eso, ahí estaríamos hablando de un error directo. El estado de necesidad inculpante, en el que el sujeto activo obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, y lo que ya vimos, no ocasionado dolosamente, lesionando otro bien igual de valor salvaguardado. La inexigibilidad de una conducta ilícita, de otra conducta, cuando sea en atención a las circunstancias que concurren en la realización, no sea razonable exigible otro tipo de conducta a la gente. También en esta otra jurisprudencia hablamos de elementos del tipo penal. Esas tres son tesis de jurisprudencia, se les recomiendo mucho su lectura y su análisis para que lo tengan. Delito de juicio de antijuricidad que debe realizarse en la sentencia definitiva. Y obviamente esta antijuricidad, bueno, es en atención que no existan bajo ningún parámetro lo que son las causas de justificación. Bueno, por mi parte, es en lo que respecta a lo que es el tema de hoy de antijuricidad y causas de justificación, es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Mañana vamos a tener otra conferencia. Estamos cerrando con todo este 2024 y espero contar con su presencia el día de mañana. Muchísimas gracias, en verdad, recuerden, lo pueden ver también otra vez en nuestro canal de YouTube y muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Permítame un momento, por favor.